Los problemas no se solucionan gestionando el mismo asunto de igual manera. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, ya ustedes saben que el consorcio de servicios arrastra una serie de problemas, además desde hace bastante tiempo, de conflictos internos que pueden incluso exceder del tema puramente laboral. Y nosotros aparentemente no terminamos de encontrarle una solución. Pero para profundizar en este tema e intentar tratarlo de manera objetiva y tratar también de esclarecer qué es lo que está sucediendo en el consorcio de servicio, hemos querido contactar con Antonio Brito, abogado y adjunto de la acción sindical del SESIF. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Dairo, a ti y a tus oyentes de Onda Cero. Me consta que son muchos y pues, espero que tengáis un buen día hoy en La Palma y a tu disposición, claro, como siempre. Muchísimas gracias, Antonio, como siempre también por atendernos. Vamos a ver, de entrada, Antonio, tenemos esos 23 expedientes disciplinarios incoados, de los cuales 4, concretamente, van dirigidos a miembros del comité de empresa y que aluden, cito textualmente, a una incitación al personal para que incumpla sus obligaciones laborales. Antonio, de entrada te pregunto si realmente estos expedientes podemos interpretarlos como una restricción del derecho de libertad sindical que ejercen los trabajadores. Inicialmente era así, Dairo, cuando se notificaron y se incoaron los 23 expedientes disciplinarios, esa era la intención por parte de la gerencia del consorcio. Lo que pasa es que, como todo en la vida, tú sabes que esto tiene una evolución. Es decir, el expediente, cuando nosotros hicimos público el enésimo capítulo de conflicto con el consorcio, pues habían pasado ya esto hace una semana, 10 días, y bueno, pues todo ha tenido un desarrollo. Los 23 expedientes disciplinarios se están tramitando en la actualidad. Bien, es verdad que nosotros, cuando hicimos público la notificación de esos expedientes, anunciábamos una interposición de una querella criminal contra el gerente del consorcio y contra el presidente insular del Cabildo de La Palma, en su calidad de presidente del consorcio de servicios, una querella penal por la presunta infracción del artículo 314 del Código Penal, que viene a castigar una grave discriminación en el empleo público a responsables sindicales o responsables de los trabajadores, es porque entendíamos que esa presunta imputación disciplinaria que se le hacía a los miembros del comité de empresa, pues vulneraban evidentemente su derecho fundamental a la tutela de libertad sindical. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la querella está evidentemente siendo objeto de estudio por los servicios jurídicos, porque aunque yo soy abogado y responsable de la acción sindical, nosotros tenemos una organización a nivel regional y hay que pedir la correspondiente autorización, lo que realizamos hace una semana. Obtuvimos la autorización y lo que estamos es desarrollando lo que es la querella. Querella que se presentará en el juzgado en función de la tramitación disciplinaria que se produzca con los 23 expedientes disciplinarios. Y yo, como siempre me gusta decir absolutamente toda la verdad y en tiempo real, pues te tengo que anunciar hoy cómo está el tema de los expedientes disciplinarios, porque ya están en fase de propuesta de resolución. A los miembros del comité de empresa se les ha propuesto una sanción disciplinaria a dos de ellos y a los otros dos, es decir, al presidente y al secretario del comité de empresa, directamente se les ha archivado de plano el expediente disciplinario porque alguna razón teníamos desde el sindicato cuando hablábamos de una presunta infracción de tipo penal. Pero los expedientes no han terminado, el estudio de la querella tampoco, y insisto, esto irá vinculado al desarrollo de los expedientes disciplinarios. Es decir, para no extendernos mucho más y no cansarte, de los 23 expedientes disciplinarios tenemos vivos, por así decirlo, 18 expedientes disciplinarios en los que se propone por parte de la instructora imponer una sanción de 10 días de suspensión de empleo y sueldo por una hipotética falta grave que es absolutamente disparatada, porque lo que estamos hablando aquí, que es quizás en lo que no hemos entrado, es que se pretende de forma unilateral obligar a la plantilla que trabaje festivo, que fue el festivo del 3 de mayo, y resulta que se les pretende sancionar porque dice que han incumplido órdenes órdenes superiores para en cualquier materia laboral. Es una regulación genérica que está en el convenio colectivo y se pretende nada menos que sancionar por eso.
auténtica barbaridad, porque aquí lo que tenemos que depurar en todo caso es si ha habido, primero, incumplimiento horario, es decir, ha habido inasistencia justificada o no al puesto de trabajo, y punto. Aquí no hay nada más que discutir. Lo que pasa es que, claro, empezaron muy fuerte, empezaron por una falta muy grave, nada menos que de incitación a incumplimientos de carácter laboral, como si los miembros del comité de empresa fueran los comités estos catalanes cuando se lanzaron a la calle para pedir la independencia. Una auténtica barbaridad, y esto lo que viene a, que fue lo que nosotros denunciamos en su momento. La finalidad de todo esto ha sido, evidentemente, camuflar una negligencia por parte de la gerencia y del personal técnico del consorcio, una manifiesta incapacidad en la gestión diaria del servicio, que ha venido, como ustedes muy bien saben, traducida por numerosos retrasos en la recogida de los residuos sólidos, porque al no tener vehículos aptos para el servicio de recogida se han originado numerosos problemas. Esto ya lo venimos denunciando desde hace meses. No en vano recordar que hubo una denuncia que pusimos en la Fiscalía precisamente por vertido de sustancias químicas a la vía pública, que trajo como consecuencia que de los 16 camiones que dice que tiene, en realidad pasamos a 8, y los 8 que están no están aptos para el servicio, y lo que ha traído como consecuencia de que por fin el Cabildo está asumiendo el problema suyo, y están intentando subsanar con vehículos nuevos. Me consta que hay una adquisición de 2 vehículos, en realidad ellos dicen 3, pero en realidad los que se dedican al servicio de recogida son 2 camiones recolectores, y tienen intención, vamos a ver si la intención se traduce en algo práctico, de poner algún vehículo más en funcionamiento. Sin vehículo en funcionamiento será imposible que se realice una prestación del servicio mínimamente aceptable al servicio que se quiere dar a la población de la isla de La Palma. A eso habrá que unir, evidentemente, efectivos personales, y habrá que unir un escenario de paz social que al día de hoy no se produce porque el gerente lo impide, lleva 2 años impidiéndolo, y no hay posibilidades alguna de que esto pueda avanzar. Por eso, Dailo, pedimos en su momento la intervención del director insular del Cabildo, que es el responsable de recursos humanos, un cargo político y con suficientes conocimientos jurídicos y con suficiente temple para que las partes podamos centrarnos y intentar resolver de una vez por todas el conflicto lastrado que tenemos en el consorcio desde los 2 últimos años. Como yo no pretendo, Dairo, que esto sea un monólogo, en cualquier momento me interrumpe, si quieres puedes puntualizar alguna cosa, pues lo hacemos, porque si no, pues bueno, tampoco quiero yo monopolizar el tema de la entrevista, a lo que si consideras que algún punto merece algún tipo de énfasis, estoy a tu disposición, claro. Sí, Pero... justamente, Antonio, lo que te quería comentar es que por un lado ahora mismo nos expones que bueno, que a lo mejor el sindicato lo único que persigue realmente es esa paz social, pero por otro lado también tenemos esa querella que se está preparando, ¿no? Pero entonces al final intentando llegar, ¿no?, al meollo de la cuestión, si tuviésemos que buscar un culpable, porque yo creo que de alguna forma ya hay que ver quién es o dónde se encuentra ese tapón que a lo mejor está dificultando que las relaciones laborales también puedan fluir, las condiciones laborales también sean, bueno, las más idóneas. Pero ¿de quién es la culpa, Antonio? ¿Del presidente, del gerente, del presidente que delega demasiado en el gerente? ¿Qué enfoque le damos? Bien, pues sí, además te lo voy a decir de una forma clara para que quede ya resuelto el tema, y además con datos objetivos. Vamos a ver, a la vista que han pasado 2 años, evidentemente el principal responsable de esto es el gerente, es decir, no vamos a estar ahora escondiendo el asunto. Es el gerente, porque su manifiesta incapacidad lo traslada con un odio visceral que tiene a la plantilla, odio visceral que se traduce en la represión disciplinaria, es decir, así de forma contundente. Al personal lo trata como si fuera carne picada. Entonces, eso es un problema lastrado, y claro, ya lleva 2 años, 2 corporaciones distintas, porque la corporación actual lleva 1 año en funciones, es decir, después de las últimas elecciones,
Pero claro, tenemos que ser también claros. Es decir, ya la culpa no la puedo yo centrar pura y exclusivamente en la gerente, que la tiene, sino ya la parte política, porque ya la parte política tiene la suficiente información como para tomar actitud. Entonces, a veces nos encontramos ante una culpa o una responsabilidad que se llama culpa invigilando, es decir, si ya tienes conocimiento del problema, no puedes mirar para el otro lado. Y es lo que me da la impresión de que está haciendo el actual presidente del Cádiz. Está mirando para el otro lado, sus razones tendrá, alega razones de incumplimientos de tipo legal, eso es rigurosamente falso. Aquí lo que hay es una evidente mala fe por parte del gerente en que nosotros podamos llegar a cualquier tipo de acuerdo, llámese convenio colectivo. Nos costó muchísimo después de 2 años negociar un convenio colectivo que no está registrado al día de hoy, porque como aquí lo que se busca es buscar chinas en el camino, pues ahora resulta que le quitan hasta legitimidad al comité de empresa que lleva desde el 2018 con más del 80% de la representatividad del personal ganada en elección. El convenio no está registrado porque la comisión negociadora en su momento delegó en un funcionario y el funcionario no les mandó ni tan siquiera los resultados electorales. Es decir, lo están haciendo de forma deliberada para que lo que se acuerde por la parte política quede en agua de borrajas. Nos pasó igual con el acuerdo de medidas específicas que negociamos con la anterior corporación del Cabildo y nos encontramos con un tapón permanente que no se resuelve porque no se toman medidas. Claro, el problema del nombramiento o del gerente es que corresponde a la Asamblea General del Consorcio. La Asamblea General del Consorcio, como tú muy bien sabes, está formada por el Cabildo Insular y por los distintos ayuntamientos de la isla que eligen sus miembros. Entonces el presidente, en este caso el Consejo de Administración, lo que puede proponer es el cese, pero el cese lo tiene que realizar la propia Asamblea General. Y yo no sé lo que está pasando en la Asamblea General del Consorcio, que con toda la información, pues al día de hoy el gerente sigue en su puesto de trabajo y sigue pues, enrabietado. Seguimos planteando que hay un cronograma de efectivos este año que no se ha realizado, es rigurosamente falso. Fíjate si el conflicto sigue permanente, que hay 2 nuevos capítulos en el conflicto. Ayer la Inspección de Trabajo se ha personado en las instalaciones del Paso porque se siguen produciendo incumplimientos en materia laboral y además incumplimientos graves. Ya tuvimos que denunciar hace unos meses que el personal se tenía que cambiar en la calle, es decir, los gallumbos se los tenían que cambiar en la calle, teníamos hasta mujeres que tenían que cambiarse su uniforme en la calle porque no tenían taquillas ni tenían cuartos de baño. Y claro, tener a estas alturas que estar denunciando estas cosas, pues me hace recordar de que estamos en la Unión Europea, entre comillas, aunque seamos región ultraperiférica, y no en una república bananera africana donde estas cosas pues, son normales y cotidianas. Capítulo de ayer, Inspección de Trabajo. Capítulo a partir de la semana que viene. Tenemos concentraciones convocadas y autorizadas por la Delegación del Gobierno, porque nosotros ya tenemos que empezar a exteriorizar el conflicto. Porque aquí la única versión que se cuenta es la versión de la parte técnica, en el que prácticamente el personal tiene la culpa de todos los males que está sufriendo el servicio de recogida de la isla de La Palma, lo que es rigurosamente falso. Y vamos a tener ocasión de exponerlo en el mes de julio y en los próximos meses, porque ya te adelanto que si esto no se soluciona, vamos a seguir en pleno conflicto laboral hasta las próximas elecciones, es decir, hasta que el cuerpo nos aguante. Nosotros, por un lado, todos los sindicatos, me imagino, tenemos que plantear paz social, buscar mecanismos y vías adecuadas para que esa consecuencia que es la paz social se produzca y en paralelo, si no hay paz social porque la otra parte no quiere, no le interesa o considera que no es adecuado un escenario de paz social, pues tendremos que, como todos los sindicatos, pues poner encima de la mesa otros mecanismos alternativos. Hemos optado por las concentraciones porque de momento no queremos consumar un proceso de huelga indefinida porque ocasionaríamos un trastorno en el servicio y queremos que la población de la isla de La Palma tenga ya de una vez por todas claramente identificado que aquí el problema no son los trabajadores. Los trabajadores, para que te hagas una idea, en el
consorcio hace unos años, se peleaban por entrar. Alguien de tus compañeros, incluso en alguna tertulia, de forma jocosa lo planteaba gráficamente diciendo que hace 10 años se peleaban por entrar al consorcio, incluso hacían hasta unas pruebas. Pues yo te digo que al día de hoy se pelean por salir, porque con estas condiciones de trabajo es inviable realizar las funciones con un mínimo de cordura. Es más, como necesitamos más personal, con estas condiciones de trabajo ya te auguro que vamos a tener problemas para que gente nueva se incorpore al consorcio, porque claro, cuando las condiciones de trabajo son tan excesivas como las actuales, para que te hagas una idea, si las jornadas semanales de 35 horas, esta gente está trabajando 45 y 50 horas a la semana, sin solución de continuidad y sin vías de que esto se pueda solucionar, ya se pretende, hasta que trabajen de forma obligatoria en los festivos, sin negociación alguna de ningún tipo, argumentando lo que dice el convenio colectivo, porque aquí no estamos ante un problema de tipo legal, aquí estamos ante un problema de interpretación de normas legales, que claro, dependiendo de quién las lea, interpreta una cosa o interpreta otra. Y aquí las normas se tienen que interpretar en un solo sentido, que es en el sentido de que la norma tiene que ir siempre ajustada a derecho con criterios de racionalidad. Y vemos que no se desatasca el problema. Otras soluciones alternativas, si la dirección insular del Cabildo, por las razones que sean, porque tiene otras misiones, porque es excesiva a lo mejor el dedicar tiempo al consorcio, que yo creo que no, podemos también plantear una alternativa que está regulada en los propios estatutos del consorcio. El consorcio establece que a propuesta del Consejo de Administración se pueden nombrar adjuntos al personal de gerencia. Si usted no quiere ser gerente, pues póngale usted un adjunto que tenga conocimientos jurídicos y no los conocimientos que tiene el gerente, porque el gerente es economista, el gerente entiende mucho de cómo repartir la tarta, cómo exprimir a los trabajadores al máximo. Perfecto, son razones, yo no sé, razones jurídicas no hay, pero a lo mejor razones de tipo jurídico sí, pues tendremos que poner a alguien que tenga conocimientos jurídicos y que pueda poner encima de la mesa un escenario, insisto, de paz social, porque aquí se pretende argumentar que a la paz social no se llega porque el sindicato pretende que avancemos hacia un escenario de alegalidad o de ilegalidad. Esto es rigurosamente falso también. Usted, aparte de hablar con un responsable sindical, está hablando con un abogado de ejercicio, con un jurista, que como persona humana se puede equivocar, como no, yo no digo que no, pero que se ajusta por parámetros de equidad. Esto no es un compadreo, ni esto se pretende aquí hacer nada que no esté conforme a derecho. Lo que no queremos son más triquiñuelas, más excusas y retraso en definitiva. Queremos arreglar el problema y este mensaje es al Cabildo Insular de La Palma. ¿Queremos arreglar el problema? Mano tendida desde el primer día. Nosotros sí ofrecemos la mano tendida sin nada por detrás. Porque esto de usted ofrecerme la mano y con una zanahoria en la mano izquierda y con un látigo en la mano derecha, eso no es mano tendida, eso es otra cosa. Y ya tenemos que empezar a tener las cosas claras. Antonio, porque cuando te preguntaba hace un momento, ¿no?, quién debía asumir la mayor parte de la culpa de este conflicto, nos señalabas hacia la gerencia, pero claro, también por otro lado nos hablabas de ese odio visceral que podía sentir el gerente por los trabajadores o por los miembros del comité de empresa, representantes sindicales. ¿Afirmarías, Antonio, que realmente existe una persecución hacia todas estas personas? Porque estamos hablando de delitos bastante graves. Hombre, vamos a ver, Dailo, si tú aperturas, fíjate, primero prefabricas de forma falsaria indicios para dar a entender de que la realización de un servicio extraordinario se ha hecho ajustado a lo que dice el convenio, es decir, yo declaro el servicio festivo como excepcional por razones de imperativo de servicio, sin motivarlo, pero intento acreditar de que yo he comunicado la antelación que exige el convenio de más de un mes, que no se produce, eso es mentira, y eso, como por la circunstancia que sea, yo no voy a entrar en eso, porque nosotros desde el sindicato no le hemos dicho a nadie no vaya usted a trabajar, eso es falso también.
pues por la circunstancia que sea, ese efectivo, pues de los inicialmente previstos de forma unilateral, pues el 90% no va a trabajar por las razones que sean. Bien, no van a trabajar, pues eso se transforma en 23 expedientes disciplinarios, pero es que vamos a cargarnos al comité de empresa, porque si tú en vía disciplinaria le imputas una falta muy grave a el 80% del comité de empresa, diciendo que han incitado a la plantilla para que incumpla normas laborales, ¿cómo traducimos eso? Pues evidentemente como una manifiesta persecución. Y se nos ha faltado el respeto, y además se me ha faltado el respeto a mí personalmente porque en los propios expedientes disciplinarios se incorpora un escrito que yo le traslado al gerente, un escrito que estoy dispuesto a mandárselo a quien me lo pida, porque es un escrito que intenta despejar cualquier tipo de animadversión personal que yo pueda tener hacia él. Y además es un escrito que traslado además en términos muy cordiales porque yo no tengo ningún tema personal con este señor. Para mí este señor es un empleado de la administración que le paga, en este caso Cabildo Insular, y es el, en principio era el interlocutor con el que yo tenía que hablar a través del comité de empresa para intentar llegar a acuerdos. Ya te digo que eso ya no es así, y a mí el gerente se me queda corto para cualquier tipo de negociación, porque llevamos 2 años y es una pérdida de tiempo porque es un tema, yo creo que es un tema de tipo cultural. Entonces no vamos a entrar en eso. Pues es un escrito en el que le relataba, porque era un escrito de contestación a una circular masiva que sacó el personal, dando datos que no se ajustaban a la realidad. Y yo, que estuve presente en todas esas reuniones, pues se lo tuve que decir por escrito. Vamos a ver, lo que usted dice de que usted se ha reunido con el comité y que usted ha pactado o que ha comunicado que diversos festivos del año se van a trabajar unos sí y otros no, eso es falso. Yo estaba presente en esas reuniones y de eso se habló. Por lo tanto, no puede usted prefabricar de forma falsaria datos que no se ajustan a la realidad para intentar acreditar un posible incumplimiento de tipo laboral. Y eso tiene unas consecuencias también. Y eso Antonio, fue, Antonio, sí, y ya por último, perdona que te interrumpa, también me gustaría preguntarte sobre cuando se replantea o cuando se intenta estudiar el modelo de este servicio, ¿podemos leer entre líneas que se intenta tal vez privatizar el servicio o más bien todo apunta hacia el cambio de la gerencia? muy buena pregunta, Dailo. Perdóname, pero claro, la facilidad, que ya me lo comentaba un compañero tuyo, mi facilidad a lo mejor de palabras me hace irme a lo mejor en algunos momentos por los cerros de Úbeda. Y claro, es un problema también. Efectivamente, eso me preocupó muchísimo porque fue una manifestación del presidente del Cabildo. En la primera intervención aludía a un presunto cambio de modelo. Y claro, cuando lo dijo así y lo despachó de esa manera, a mí me preocupó porque llegué a pensar, digo, ¿estará pensando este hombre privatizar el servicio? Cosa que es una auténtica barbaridad. Y aparte que va a perjudicar a todos los ayuntamientos porque privatizar un servicio es encarecerlo, porque al empresario privado yo te garantizo que sí le van a exigir que cumpla el 100% de la normativa laboral y no el compadreo que está ahora mismo en el consorcio. Pero debo de decirte que en los días posteriores la propia postura del presidente del Cabildo moduló y una de los hitos que yo considero que son trascendentales para verificar de que en realidad a lo mejor no quería decir que quería privatizar el servicio es una foto que se sacó en Breña Alta inaugurando camiones. Por lo tanto, yo creo que, por lo menos lo está intentando, quiere poner medios que evidentemente está poniendo la administración pública. Entonces, lo que no me cabe en la cabeza es que esté usted subsanando el problema para después privatizar. El cambio del gerente, no lo sé, no lo ha trasladado. Yo, insisto, quiero ser escrupuloso porque si yo pido el cese del gerente, me está diciendo ya es un tema unilateral que está planteando el sindicato. Evidentemente, vamos a ver, no podemos ser ingenuos. La solución al problema tiene que ser o se pone otra interlocución, es decir, otro gerente que, no por el tema de los sindicatos, sino porque yo considero, y además estoy con los datos suficientemente contrastados para decir que la gestión de este señor ha sido muy negligente, por lo tanto, y además de que ha sido muy negligente, es que es absolutamente desleal con quien le está pagando, porque estos problemas no tendrían que producirse
si no se produjeran de forma deliberada. Y es que yo creo que esto se está haciendo de forma deliberada, lo que no sé es la finalidad. Entiendo que pueda ser camuflar una negligente gestión técnica, pero es una opinión mía personal. Desde luego, el gerente, el presidente lo puede proponer, el consejo también, pero insisto, quien decide cesar a este señor es la Asamblea General, porque así está marcado en los estatutos. Yo te digo que cesar al gerente para poner otro por sí solo tampoco va a resolver el problema, no seamos ingenuos. Necesitamos interlocución correcta para llegar a un escenario de paz social, necesitamos más medios técnicos, es decir, vehículos aptos para el funcionamiento y más personal. Si se cumplen esas tres premisas, no le quepa a usted ninguna duda de que habrá un escenario de paz social y sobre todo lo más importante, que a veces los sindicatos no lo decimos y hay que decirlo, la calidad del servicio. Los habitantes de la isla de La Palma se merecen un servicio de recogida de basura digno del siglo XXI y no propio de la República Bananera, con respeto a las repúblicas bananeras africanas. Pero claro, si presumimos tanto de Unión Europea, presumimos tanto de Isla Verde, de medio ambiente, ya no te digo nada de Agenda 2030 y otras muchas cosas, hay que decir la verdad a la gente. Y, Antonio, por favor, pues con estas dime. tres premisas que acabas de exponer nos tenemos que despedir, nos quedamos con estas tres ideas principales. Muchísimas gracias como siempre, por supuesto, por habernos atendido. Seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona este conflicto. Ojalá que alcancen, por supuesto, esa paz social y el lunes, la próxima semana, nos comprometemos desde este medio de comunicación a encontrarnos contigo y también, por supuesto, con los trabajadores del consorcio de servicios. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Dailo, y un abrazo como siempre.